del libro del Palacio de Minería por este espacio. Mi nombre es Eduardo Flores, soy editor en Penguin Random House y a nombre del sello Grijalvo y de la editorial también les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia aquí. Estamos también muy contentos de que nos acompañen dos grandes periodistas, además del celebrado de este libro, que son Jacaranda Correa y Emiliano Ruiz Parra. Los dejo para que nos platiquen acerca de esta gran investigación sobre la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias a Alejandro Almazán por haberme invitado a estar aquí en la presentación de este libro que le ha tomado tantos años, que es el producto de un trabajo muy intenso, muy serio, de mucho tiempo. Me honra tu invitación, querido Alex. No, al contrario. Qué chido compartir la mesa con Jacaranda Correa. Y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí en esta tardecita calurosa de domingo. Voy a decir algunas palabras para comentar el libro y comentar también a Alejandro. Quiero disculparme porque lo que voy a decir está contaminado con mis recuerdos de mi propia amistad con Alex Almazán, así que advertidos todos, ¿no? Bueno, y esos recuerdos empiezan no como recuerdos personales, sino como recuerdos de un lector. Hace 20 años, más o menos, recuerdo empezar a leer Almazán por primera vez en el Universal, ¿no? En la revista esta dominical que tenía el Universal. Alejandro era un cronista estrella, junto con otros colegas, algunos de ellos que han dejado de publicar. Pensaba, por ejemplo, en Óscar Camacho Guzmán, ¿no? Que era un cronista buenísimo, pero que hace tiempo le he perdido la pista. Alex era, digamos, el cronista joven y escribía un montón sobre la ciudad. Y tenía además, y eso era muy padre, que tenía Alejandro un acceso muy chido a la oficina del jefe de gobierno. Tenía algunas fuentes que me acuerdo estaban identificadas. Me acuerdo que citaba a Pío López Obrador, este personaje que se ha hecho muy importante, muy famoso recientemente, hermano del ahora presidente de la República. Y también tenía otras fuentes que no estaban identificadas, pero que le contaban, ay, qué bueno que le bajaron, que le contaban cosas muy padres. Entonces, leer Almazán, me acuerdo en aquellas crisis como los videoescándalos, como el desafuero, pues era realmente poderse meter, ¿no?, a la ventana. Estoy hablando de hace 20 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que el acceso de Alex a la política mero interna, mero interior del gobierno de la ciudad, pues ha sido desde hace mucho muy profunda, ¿no? O sea, esto no es un libro para Alex que se le haya ocurrido recientemente, ¿no? Este es un trabajo que él trae de décadas y eso se le nota mucho, ¿no? Quiero también platicar que Alejandro pues es el hijo pródigo, ¿no? Esto me lo ha dicho o lo he yo pescado como de aquí a allá, de un barrio bravo de esta ciudad, la colonia Arenal, ¿no? Uno de esos barrios en donde no hay cines, no hay parques, no hay bibliotecas, no hay empleo, pero sí hay drogas, hay pandillas, hay armas y hay un ruido infernal de los aviones que despegan y aterrizan a pocos kilómetros porque está cerquita del aeropuerto, ¿no? En esa colonia, su madre mandó a sus hijos a la escuela hasta la universidad, gracias a que trabajó incansablemente en una tienda de abarrotes. Y a mí me parece muy poderoso esto, ¿no? Porque cuántos chavos como Almazán pudieron sacar la cabeza gracias a una tiendita, ¿no? A esos negocios familiares que ahora los ha ahogado el Oxxo y los 7-Eleven. Por ahí hay un estudio que dice que cada Oxxo asfixia 12 tienditas familiares, ¿no? Entonces, bueno, que era un mecanismo de movilidad social y que pues pudo convertir a estos chavos, a un chavo como Alex, ¿no?, en un escritor, en un cronista que estamos celebrando ahora, ¿no? Este libro, Jefas y Jefes, me parece a mí que es un servicio a la memoria histórica de esta ciudad y de este país, y creo que eso
vale mucho, ¿no? Es un libro clavado, es decir, es un libro profundo que aspira a contar 25 años de gobiernos que se supone que son de izquierda, o al menos progresistas, o al menos de centro, ¿no? 25 años en los que solo se construyó una línea del metro, que por cierto se cayó, ¿no?, en comparación con las 9 líneas que se construyeron en los 30 años anteriores. Sé que las cosas no se pueden comparar así en blanco y negro, pero nada más dejo ese dato, ¿no? Un cuarto de siglo también, que ha sido el cuarto de siglo donde hemos visto más expulsiones de habitantes, ¿no? Este proceso, digamos, lento, gradual, discreto, que llamamos gentrificación y que avienta mucha gente allá, a las orillas, a Ecatepec, a Neza, a Chimalhuacán, a Chalco, a Colman, ¿no? Un cuarto de siglo en el que se cuadruplicó el parque vehicular y las rentas se fueron a los cielos. Este libro tiene un montón de detalles y eso creo que es su gran aportación, ¿no? O sea, Alejandro va gobierno por gobierno, crisis por crisis, contando qué pasó. Uno se acuerda de las cosas que leyó superficialmente en el periódico y por fin entiende muchas cosas, como que caen las piececitas del Tetris. Y eso, pues realmente creo que en un país en donde además hay muy pocos biógrafos, hay muy pocos cronistas históricos, ¿no? Es difícil encontrar estos trabajos extensos, profundos, voluminosos, de la historia reciente. A mí me parece que es una gran aportación de Alejandro. Es muy sintomático, por ejemplo, como Rosario Robles, que pues ya no tiene nada que perder, que está hablando por teléfono desde el reclusorio, pues es la que cuente, la que sea quizá más pues más franca, más honesta, ¿no? Y la que menos hable es Claudia Sheinbaum, la que tiene aquí, digamos, más miedo. Por cierto, hay un capítulo muy interesante sobre la relación de Claudia Sheinbaum con el feminismo que no es de Alejandro Almazán, que es de Ingrid Urgellés, que también recomiendo mucho que se lea con detalle. Y aquí sí me gustaría decirle a Alex, oye Alex, me encantó toda esta crónica de estas alturas, de estas élites, y extrañé un poquito también la crónica un poquito más de la calle, ¿no? Está muy bien lograda la crónica del COVID, porque es una crónica que se vive en primera persona desde la enfermedad de su propio padre, de Alejandro, y esa queda padrísima, ¿no? Porque es justamente, le toca la crisis del oxígeno, que se da en diciembre, enero, febrero del 2021. 21. Sí. Y esta angustia de estar persiguiendo un tanque de oxígeno está súper bien contada, ¿no?, en el libro de Alex. Alex además no oculta sus simpatías, no las oculta en el libro, empezando, y no se las oculta inclusive cuando le pide la entrevista a Claudia Sheinbaum, ¿no?, donde le dice, a mí me encantaría que tú fueras presidenta, ¿no? Creo que también eso es, pues es valioso, es honesto, ¿no?, que nos diga, yo estoy escribiendo este libro también desde este lugar, ¿no?, se está situando y eso está muy bien, querido Alex. Extrañé un poco a algunas más voces de la oposición, ¿no? No porque evidentemente ellos no estaban ahí en el ajo tomando las decisiones, pero creo que un contraste hubiera estado interesante, ¿no? Igual es con ánimo de buscarle nomás 3 pies al gato. Y quiero también decir una cosa que me parece importante. Alejandro fue un cronista paradigmático de la guerra contra el narco, ¿no? Él acudió con toda valentía a los lugares más peligrosos del país, ¿no?, a La Laguna, a Ciudad Juárez, escribió crónicas memorables y ganó premios internacionales. Para mí hizo el mejor periodismo literario de esos años, junto con algunos cronistas de su generación, como Marcela Turati, como Diego Enrique Osorno.
Almazán construyó una voz narrativa basada en ese macho alfa que enfrentaba el peligro. Eran años en donde los periodistas mexicanos se convirtieron, en palabras de Marcela Turati, en corresponsales de guerra en su propia tierra. El momento exigía esa actitud masculina, echada para adelante, tan patriarcal, ¿no? Y Almazán fue uno de sus exponentes. Después vino el Me Too y Alejandro Almazán apareció denunciado. Lo cuento ahora porque la mayoría de los señalados hicieron como que no pasaba nada, pero muy pocos se atrevieron a mirarse a sí mismos, a revisar sus masculinidades tóxicas, a mirar sus violencias. Almazán fue otra vez valiente porque él fue de los poquísimos que lo hizo. Se puso a leer feminismos y lo hizo en serio. Escribió una carta que todos los hombres deberíamos leer llamada Yo Macho, en donde hace una autocrítica seria. El Alejandro Almazán de la guerra contra el narco, ese tan premiado y reconocido, había basado su escritura en ese yo macho. Por eso este libro, Jefas y Jefes, no solo es importante para esta ciudad y para este país, ¿no? Yo creo que también es muy importante para Alejandro Almazán, porque realmente deconstruye esa voz y se convierte en un gran punto de partida para construir a su nuevo yo. Y quiero cerrar con una cita del propio Alex, que le escribe a su padre, le dice en esta crónica del COVID, dice: pienso en todo ese tiempo en que no nos vimos, papá, un tiempo donde teníamos tiempo para hablar, pero no lo hicimos. Pienso en ese tiempo donde éramos otros, no solo por la edad y por nuestras circunstancias, sino porque éramos bien machos. Qué bueno que la vida nos ha dado buenos chingadazos, porque al igual que tú, yo también quise cambiar el mundo y también me olvidé de que era yo el que antes necesitaba cambiar. Sé que no tenemos ninguna foto reciente donde estemos juntos, pero fíjate que el otro día leí que hay gente y recuerdos que no necesitan de una foto para ser recordados. Muchas felicidades, querido Alex. Ya nos dejaste con las lágrimas, Emiliano, no se vale. No, pero antes de entrarle a esta, pues digamos que una apreciación de lo que para mí significó este libro, solamente puntualizar eso que tú decías, querido Emiliano, que sin duda, mi querido Alejandro, tú, y bueno, tú también, Emiliano, forman parte de esta nueva generación de cronistas, periodistas literarios, ¿no? Que se perdió durante muchos años o que quizá no estaba ahí como tan a flote, y creo que estar aquí en esta mesa contigo, con el propio Emiliano, pues es algo que reivindica, y desde este libro maravilloso, el periodismo de investigación en una faceta que yo debo decir apenas descubro, porque tú has estado entre la novela, ¿no?, el periodismo narrativo, y aquí te construyes como un auténtico historiador desde el periodismo de a pie y con un reporteo verdaderamente impecable. Entonces, dicho esto, déjenme decirles que me parece muy interesante que hoy, que estemos aquí hoy, cuando acaba de terminar hace unos instantes esta marcha, ¿no?, a favor del INE, cuyo telón de fondo, de alguna manera, pues dicen sus organizadores, es defender la democracia, como si hubiera estado apuntalada años atrás, pero bueno. Digamos que sin entrar en polémica, me parece que la presentación de este libro, mi querido Alejandro, no pudo tener mejor escenario que esta marcha. Vas a tener que hacer una secuela, vas a tener que explicar, porque esa es una de las grandes crisis a las que probablemente se enfrenta no solamente la jefa de gobierno de esta ciudad, sino todo este gobierno que se asume como de izquierda. Y creo que toma un significado muy interesante, muy importante, porque esta ciudad, que ha estado gobernada durante 25 años, casi 26, por la izquierda, y cuya hegemonía se vio quebrada en la elección pasada, la del 2021 a manos de la oposición, bueno, pues por aquí justamente es lo que se cuenta, digamos que al final de este libro, y es por aquí donde quiero empezar, por el final, no porque les recomiende leer
de atrás para adelante, sino porque me parece que todo lo que planteas con Claudia Sheinbaum de alguna manera tiene un gran significado en este momento, con una marcha tan significativa y con una voz ausente, la de la jefa de gobierno, que decidió no atender tu petición de entrevista. Pero justo la magia de este capítulo, que es con el que terminas, con lo que coronas este libro, desde mi opinión, es que a pesar del silencio de la doctora Sheinbaum, exintegrante del CEU, y en su momento fuerte impulsora del cardenismo, que nos enteramos por tu libro también, son, creo que, las preguntas afiladas, inteligentes, puntillosas que tú haces y que compartes al final de este cuestionario, ¿no? Preguntas como: ¿por qué se perdió la Ciudad de México en el 2021? ¿Fue el derrumbe de la línea 12 del metro? ¿La no ayuda a la clase media que hoy vino a marchar? Ese olvido a los artistas, a la clase cultural y a toda esta gente que se sintió no representada por esta izquierda que gobierna la ciudad, o fue la contracampaña de Ricardo Monreal y sus traiciones, ¿no? Todo eso lo preguntas en este cuestionario que tú compartes al final y que no fue respondido por Claudia Sheinbaum. ¿Cómo le van a hacer para ganar la ciudad en el 2024, ¿no? Tienen encima a toda una serie de movimientos de resistencias, entre ellas al feminismo, y justamente un feminismo que a estas alturas ya forma parte de toda una resistencia global contra el patriarcado y el neocolonialismo, pero que sin duda ha sido incomprendido y a veces criminalizado por este gobierno, ¿no? Por la propia jefa de gobierno, el propio presidente y algunos de sus integrantes de gabinete. Y sobre este tema, que es lo interesante, ya lo decía Emiliano, y ante la falta de la respuesta de Claudia Sheinbaum, Ingrid, ¿no? Una destacada abogada, doctora en literatura, feminista, quien es tu pareja, tu compañera, ¿no? Hace un capítulo, un ensayo maravilloso, ¿no? que se va tejiendo de una manera muy diferente a los otros capítulos, es muy, muy recomendable, entre una crónica muy personal, párrafos que ha leído ahora Emiliano, este ensayo de feminismo, y luego todo lo que ocurrió durante la pandemia, con algunas entrevistas que tú ahí estás señalando, en medio de una pandemia en donde tú nos cuentas varios de estos embates y conflictos que puso a prueba la propia izquierda de este país frente a todas las diferencias de Claudia Sheinbaum, ni más ni menos que con Hugo López Gatell y con el propio López Obrador, quien le bajó esta horrible campaña, ¿no? De quédate vivo, si sales y te enfermas no te quejes, si me lees quizá te mueras, quizá mates a alguien, no sé si recuerdan esa campaña. Y bueno, más que spoilear todo este capítulo, porque me parece muy interesante cómo construyes, a diferencia de los otros, lo que quise hacer, empezando por digamos que por este último capítulo, que de alguna manera traza un pasado que se convierte en presente, es que no es imposible decir, voy a leer primero el capítulo de Claudia Sheinbaum, luego me echo el de Andrés Manuel y luego a lo mejor voy con el de Cinos, de acuerdo a nuestras preferencias. Creo que lo más interesante es cómo fuiste tejiendo, ¿no? Una voz, este reportero que está hurgando en todas las contradicciones, las traiciones de la propia izquierda, también sus propios errores, ¿no? Sus equívocos. Y me parece que, si bien, también como ya lo decía Emiliano, es muy transparente tu posición política, porque te he escuchado, lo hemos conversado también, que tú te asumes desde la izquierda, ¿no? Y que desde la izquierda es aquel que está observando y diciendo esto no y esto no y esto no, porque sin autocrítica la izquierda nomás no puede avanzar, que es algo que a veces no se comprende, ¿no? Y creo que ahí, aunque tú hablas abiertamente de tus preferencias, no es un libro, digamos, complaciente, porque hay cientos de referencias hemerográficas y humanizas a esa izquierda que parece impoluta a veces, ¿no? Una izquierda que de pronto ha puesto bandos, ¿no? De un lado y del otro, y que parece decir nosotros somos los buenos y ustedes son los malos, y creo que aquí esto se va cayendo, ¿no? Página con página, ¿no?
Y de las cosas, digamos que valiosas, muy importantes que nos deja este libro, es el abrirnos páginas de pronto olvidadas y que sin ellas sería imposible no solamente entender la izquierda de esta ciudad, sino cómo llegó un jefe de gobierno, o sea, Andrés Manuel López Obrador, al poder, ¿no?, a la izquierda. Y por ejemplo, ¿no?, una de esas páginas olvidadas que yo decía, caray, no recordaba que Alejandro Gertz Manero está desde el día número 1 que la izquierda llegó a gobernar esta ciudad de la mano de Cuauhtémoc Cárdenas como secretario de Seguridad Pública, y luego se siguió con Rosario Robles y le paró con Andrés Manuel porque pues después ya se fue con Vicente Fox, ¿no? Este personaje, Alejandro Gertz Manero, que hoy está en medio de una fiscalía, que es imposible entender su pasmo, su tortuguismo, su inoperancia, ¿no?, si no entendiéramos una de las cosas que tú cuentas aquí, de cómo yo no lo recordaba, cómo, pues no es que se haya negado, sino que se hizo medio güey, ¿no?, se hizo pato, ¿no?, al no querer enfrentar a esta mítica organización que se llama La Hermandad, ¿no?, y que formaba parte de la policía capitalina, una cantidad de mafias, de policías, ¿no?, y que pues estaban ahí haciendo un montón de cosas. La propia Rosario Robles los tuvo que enfrentar en algún momento. Cuentas esa anécdota también muy interesante de cómo cuando le pararon ahí la ciudad, hicieron una marcha, Rosario Robles estaba en un evento, en un meeting, y de pronto pues se tiene que subir a una patrulla, agarrar la radio y hablarle directamente a los policías, ¿no? Y todo eso me recordaba que finalmente tenemos a un fiscal hoy, ¿no?, del que se habla así como si fuera un ente que apareció en la Operación Cóndorín, ¿no?, llegó con la izquierda, llegó con Cuauhtémoc Cárdenas, y es muy sorprendente, y más sorprendente todavía entender que no hizo nada o que fue muy tibio para enfrentar a las mafias de la policía de esta ciudad, ¿no? Y luego también, pasando por eso, también hablas de otros momentos que me parecen también muy interesantes y que yo no recordaba, ¿no? Por ejemplo, el de Rosa Isela, la actual secretaria de Seguridad Pública, ¿no?, quien de ser una destacada reportera de La Jornada pasa a formar este grupo y a liderar el grupo de las comandantas del PG aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y esas comandantas del PG eran un grupo de 70 mujeres, todas funcionarias del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿no?, que sin recibir un solo pago, diariamente trabajaban con los policías y demás mandos policiales para registrar cada delito que ocurría en la Ciudad de México. Debo decir que en todo este tejido en donde vas planteando muy claramente cada uno de los momentos que acompañaron a los jefes y jefas de gobierno de esta ciudad, yo fui revisitando, redescubriendo a una clase política que a veces de pronto se me había olvidado, o había olvidado algunos de sus antecedentes, y este libro creo que refresca todo eso. Y una de las cosas también interesantes es entender a quien hoy nos gobierna, a quien hoy es el presidente, por todo lo que cuentas, no un ser terco, aferrado, necio, congruente también, ¿no?, testarudo y a veces tan pragmático que ronda en eso que Cuauhtémoc Cárdenas pudo haber sentido como una traición, ¿no? Entonces, creo que estamos ante un libro, de verdad, que yo recomiendo, que me parece que constituye no solamente, o sea, un nuevo estilo, porque no es esta crónica, no es esta novela ficcionada a la que nos acostumbraste durante muchos años y que te valieron varios premios de periodismo, sino pues un compendio de nuestra historia política contemporánea que nos ayuda a entender sin complacencias y con mucha claridad a la izquierda que hoy nos gobierna en la Ciudad de México y en todo el país. Así es que yo quiero felicitarte, me devoré este libro, de verdad lo recomiendo ampliamente porque, pues imagínense, miren nomás el tamañito, ¿verdad? 370 páginas, además tiene un montón un anexo en donde cada capítulo tiene
referencias bibliográficas, hemerográficas, en fin. Y entonces, te dije el día que nos vimos que yo tenía aquí mi separador, entonces cada vez que leía me regresaba acá para ver todas estas referencias. Un libro muy completo, muy ambicioso y pues insisto, creo que la secuela tendrá que venir después de esta marcha que hemos venido y entender que esa sin duda es un antes y un después para la izquierda de esta ciudad también y del país, ¿no? Muchas gracias, querido Alex, y enhorabuena. Gracias. Gracias. Bueno, no, muchas gracias. La verdad es que, bueno, agradecido con muchas cosas, ¿no? Primero con todos los que están aquí. Gracias por estar aquí. No saben lo que significa. Gracias también, bueno, a la editorial, ¿no? Cuando empezó la idea, yo le digo que, bueno, que en realidad fue idea de Enrique Calderón, del editor, que me decía que escribiera algo sobre los 25 años de la Ciudad de México. Yo decía que no, y bueno, le agradezco mucho a mi compañera Ingrid, que fue la que me convenció y que me dijo, no, sí, cabrón, hazlo, ¿no? Y me aventuré al libro, casi 24/7, ¿no? O sea, estarle chambeando. La idea primero era crear, o sea, hacer como un resumen de las crisis, pero después dije, no, tengo que ir a entrevistar también a los personajes, tengo que ir a confrontarlos, ¿no? Y así se fue dando, digamos, el libro, de alguna manera se fue tejiendo. Había días que eran así terribles, ¿no? Porque de estar lee, pero también acordarme muchas cosas, como dice Emiliano, y este es otro también agradecimiento, Emiliano. Gracias, hermano, te lo agradezco. Gracias por hablar de un tema tan duro que es el Me Too, ¿no? Ese no siempre va a estar ahí conmigo, yo no me lo puedo quitar, pero sí lo que puedo hacer es deconstruirme, ¿no? Y aprender de nuevo, aprender muchas cosas, ¿no? Y eso estoy haciendo. La verdad es que le agradezco mucho a todas las mujeres, y ese es otro agradecimiento a todas las mujeres que me tendieron la mano en todo este tiempo. Ha sido maravilloso, ¿no? Y con ellas fui entendiendo todavía mucho más cosas, ¿no? Que no captaba como macho alfa, ¿no? En efecto, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias. Pero bueno, fui pensando cómo ir tejiendo el libro, y bueno, también te agradezco, Jacaranda, por supuesto, que estés aquí. Como yo dije, bueno, voy a entrevistar a los jefes de gobierno, sí, los entrevisté. Andrés Manuel no, porque bueno, pues es el presidente y tiene muchas cosas que hacer, y además la mayoría de las cosas las ha dicho en libros, en documentales, etc. Y bueno, con la única que no pude entrevistar fue a Claudia Sheinbaum, ¿no? Como dice Jacaranda, le mandé el cuestionario, etc. No se dio, bueno, ni hablar. Y una vez que, digamos, que cuando me empecé a sentar, a teclear, a escribir por el primer capítulo, yo me acuerdo que lo escribí como pues solía ser el Alejandro Almazán, que era muy subjetivo y muchas figuras literarias, y de pronto dije, no, o sea, yo quiero hacer de esto más bien como una memoria histórica. Creo que aquí se necesita como otro tipo de redacción, porque además hoy, en los tiempos tan polarizados, si uno pone una nota, la gente dice, no, esto no es cierto, ¿de dónde lo sacaste?, ¿no? Entonces dije, no, claro, este libro tiene que estar lleno de citas periodísticas, de referencias de libros, de todo, para que al final, un día hablamos Emiliano y yo, me dijo, oye, cabrón, casi como que me embaucaste, ¿no? Porque yo te conozco con otra literatura, y en ese momento lo único que me acuerdo que le dije, ¿no? Fue así como que, güey, pues es que, pues así se me ocurrió, ¿no? Y después lo pensé, fíjate, lo estuvimos platicando Ingrid y yo, y le digo, no, mira, Emiliano, la verdad es que a lo mejor dio en un punto, ¿no? Pero también la otra es que yo no quería entrar como a la demasiada estética en este momento, o en este libro, porque dije, no, este libro tiene que ser como más de consulta, ¿no? No sé si lo logré o no, ¿no? A lo mejor sí sacrifiqué mucha de la escritura, y en el texto de la pandemia, del COVID, trato de decir, no, este es el que soy yo, ¿no? Claro, este soy, pero en este momento tengo que escribir un libro un poco más serio. El otro día leía un comentario de alguien ahí en Amazon en donde decía,
pues está padre el libro, pero me sacó de onda el COVID, ¿no? O sea, como que es un texto que no tiene nada que ver por la escritura, claro, ¿no? Y yo dije, claro, si todo el libro hubiera sido así, seguramente hubiera habido muchas críticas, hubieran dicho, no, esta madre no sirve, ¿no? Etc. Porque creo que en este momento así ocurre, y de un lado y de otro, ¿no? Es decir, a cualquiera de los bandos hay que ponerles las referencias, hay que ponerles esas notas, ¿no? Y bueno, decidí, conforme iba reporteando e iba escribiendo, pues empezó a salir la basura debajo de la alfombra, ¿no? Y yo, que me considero alguien de izquierda, alguien que he votado, ¿no? por el obradorismo, ¿no? Porque bueno, no hay izquierda, es un obradorismo ahí medio raro, y bueno, yo que he votado por el obradorismo, que es lo más cercano, ¿no? Pues me empezaba un poco como en shock, ¿no? En decir, puta, pues voy a tener que revelar estas cosas, y entonces me confronté al otro Alejandro, ¿no? Al reportero, o sea, sí simpatizo, ¿no? Claro, siempre digo, mira, yo soy pro AMLO, pero no le compro todas, o sea, en esto está mal, hablas, o sea, no soy un zombie. Lo fui hace yo creo que 20 años, 25 años, yo creo que me contagié, pero me vacuné y ya todo bien, ¿no? Pero sí, o sea, no lo niego. Pero en este momento era como, bueno, pues lo que salga va a salir, y el reportero al final pues va a preguntar, ¿no? Cuestiona, confronta, incluso aun cuando está toda la información uno sigue dudando, ¿no? ¿Y por qué también me pasa esto? Porque conforme yo iba reporteando, iba escuchando varias versiones, ¿no? De una sola, ¿no? O sea, por ejemplo, yo inicio con una anécdota en donde Cuauhtémoc Cárdenas me niega que él haya vetado a Porfirio Muñoz Ledo para la jefatura del 2000, de la jefatura del DF. Porfirio también en una entrevista llegó a decir que no, que quien se lo pidió fue López Obrador, pero él no quiso porque se iba a enfrentar a los cardenistas que no lo querían, que era cierto. Rosario no sabe a bien qué pasó, pero hay otra fuente que ahí no la puedo revelar, ¿no? Son muy pocas las fuentes que no revelo, la mayoría está on the record, ¿no? Pero bueno, una fuente, me acuerdo cuando me lo contó hace años, porque bueno, pues en efecto, como dice Emiliano, yo no entré, digamos, a la política o a cubrir la política ahorita, que me animé, sino que bueno, pues ya tenía ahí una chamba, y también por eso creo que fue fácil contactar a Cuauhtémoc, a Rosario todavía en la cárcel, a Encinas, a Marcelo, ¿no? Con Mancera fue un poco más difícil, pero finalmente accedió. Y bueno, cuando iba yo viendo, bueno, y la otra persona me dice la versión, me dice, mira, yo estuve ahí, fue un desayuno donde estaba Cárdenas, estaba Andrés Manuel, estaba Porfirio y estaba yo. Llegamos y Porfirio le fue a decir, había ya una pugna entre Cárdenas y Porfirio, se venían peleando desde años anteriores, porque bueno, pues eran protagonistas, ¿no? Y los dos querían ser el número uno de la izquierda, pero pues Cuauhtémoc Cárdenas le había ganado ese lugar a Porfirio, y entonces Porfirio venía jodiéndolo a Cuauhtémoc, hasta que bueno, llegó Porfirio y le dijo, oye, pues vengo a hablar contigo. Cuauhtémoc estaba desayunando, y Porfirio le dijo, no, pues es que vengo para decirte que ya, o sea, no quiero ser presidente, porque se había lanzado para presidente, ¿no? Bueno, la candidatura presidencial, no quiero ser el presidente, pero sí quiero ser el jefe de gobierno, ¿no? Y Cuauhtémoc Cárdenas dio un manotazo, ¿no? Y dijo, de ninguna manera tú vas a ser el candidato, ¿no? Porfirio agarró, se puso su saco, que se había quitado, y le dijo, si del PRI no salimos del dedazo, me voy a tener que salir por el manotazo, ¿no? O sea, y al final son versiones que están ahí y que yo se las pongo al lector para decir, bueno, ustedes decidirán cuál es, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando llego también a los videoescándalos, ¿no? Recupero todo lo que ha dicho toda la gente cercana a López Obrador de los videoescándalos, ¿no? Y lo reconstruyo. Luego hablo con Rosario Robles, a ver, ahora sí, cuéntame qué onda con los videoescándalos. Medio no quiere, hasta que ahí como que le hago ahí manita de puerco, porque bueno, no manita de puerco, sino que le aviento una provocación, porque le digo, oiga, y bueno, está bien, ¿y qué opinión tiene de Bejarano? Entonces ya, pum, se empieza a descoser sobre Bejarano, pero hablando de los videoescándalos, y luego entrevisto a Bejarano, ¿no? Bejarano también da su versión hoy de los videoescándalos. Uno de los personajes que yo dije sí o sí tengo que tener en el libro es René Bejarano. ¿Por qué? Pues porque es así como Rosario, esa gente que ya no tiene nada que perder, que ya es la apestada. Y bueno, yo he sido apestado, entonces entiendo a los apestados y digo, güey, claro, cabrón, o sea, yo tengo que ir con el apestado porque los apestados decimos la verdad.
¿no? Porque ya no tenemos nada que perder. Entonces yo tengo que ir con Bejarano y tengo que ir a buscar a Rosario. Y por eso es que esos dos personajes están en el libro, porque a lo largo también del libro pues van contando, ¿no? Van revelando, o sea, Bejarano va contando unas cosas que yo digo, puta, o sea, se va a meter a lo mejor en algunos problemas porque está revelando muchos delitos, ¿no? Claro, algunos ya prescribieron, ¿no? De hecho, en un momento cuando yo le contaba, me contaba cosas, me decía, no, es que eso fue por, espérame, no, eso no te lo puedo contar porque eso no ha prescrito, ¿no? Yo, bueno, está bien, ¿no? Y yo decía, bueno, está bien. Yo le decía al profe, ¿no? Oiga, profe, ¿y por qué me cuenta todo esto? Me dice, pues porque no hay izquierda pura y porque es momento de contarlo, ¿no? Y a esa conclusión llegué. O sea, para mí, pues sí, o sea, a lo mejor ya me habían roto el globito, pero nuevamente se me rompió el globito de, ay, la izquierda, ¿no? Pura. No, pues no existe, ¿no? O sea, la izquierda, de alguna manera, le ha entrado al juego de la política, que es de la oposición, en donde existen las trampas, donde existe toda esa corrupción, ¿no? Algunas veces han tenido que entrar por necesidad, porque ese es el juego de la política, pero otras veces lo han hecho pues por conservar el poder, ¿no? Y creo que eso pues traté de reflejar, o sea, aunque sea de izquierda, aunque sea pro AMLO, pero también soy reportero y yo no voy a poder vivir tranquilo o no dormiría tranquilo si yo hiciera una oda a un gobierno en el que pues no había esa oda, ¿no? Entonces, a lo largo de los capítulos pues va pasando esto, ¿no? Es decir, primero con Cárdenas, ¿no? Su inexperiencia, ¿no? Y su ambición por querer ser la figura presidencial, que tampoco había otra figura presidencial, entonces no quedaba de otra, ¿no? Luego viene Rosario, ¿no? En donde Rosario cuenta y dice, sí, o sea, sí hice actos de corrupción, claro que hice, ¿no? Pero lo hice para apoyar la campaña de Andrés Manuel y la campaña de Cárdenas, ¿no? Y luego, pues bueno, pues le estalla a Rosario todo eso con el famoso cochinito, ¿no? Ustedes a lo mejor se acordarán, pero si no, bueno, ahí vienen todas las referencias para que también la gente lo vea y lo vea desde sus propios ojos. O sea, si es de derecha, si es de centro, de cualquier ideología, puedan interpretarlo de otra manera. Yo lo interpreté desde las gradas de la izquierda, que es de donde yo estoy, ¿no? Y yo siempre digo que en las gradas de la izquierda, o sea, aplaudimos a la gente, pero también le mentamos la madre, ¿no? O sea, esa es la posición de las gradas de la izquierda y eso me gusta estar ahí. Luego viene, bueno, López Obrador, que es un López Obrador totalmente diferente, ¿no? Es decir, el López Obrador víctima, ¿no? El López Obrador que todo el mundo está en contra de él, ¿no? Y él hace toda esta gesta histórica. Yo creo que si hoy comparamos esa gesta histórica del jefe de gobierno con lo que ha hecho el presidente, va a haber muchas diferencias, sin duda, ¿no? Sobre todo porque ahora él es el que tiene el poder, ahora él es el que está, digamos, de cierta manera del lado del agresor, ¿no? Luego viene Encinas, que a mí me parece un tipazo, o sea, yo me acuerdo mucho cuando cubríamos a Encinas en el gobierno de la ciudad y había una tensión terrible con López Obrador y cuando llegó Encinas todo se desinfló, ¿no? Y en efecto era como si había llegado Santa Claus, ¿no? Pues todos le decíamos Santa Claus a Encinas, ¿no? Y había llegado Santa Claus, todo estaba como muy buena onda. Encinas me cuenta una anécdota, bueno, además de que me cuenta de la Mataviejitas y me cuenta por qué él no quiso ser jefe de gobierno los 6 años, sino solamente uno. Me cuenta también en algún momento cómo hubo un momento que iba a estallar la crisis social, ¿no? El 13 de septiembre de 2006 le hablan a las 2 de la mañana para decirle, güey, el Estado Mayor está por tomar el Zócalo estaba tomado por todos los obradoristas en contra del fraude de Calderón, entonces Joel Ortega le llama, que era jefe de la policía, ponen una franja de granaderos porque los fierros se combaten con los fierros y mientras Encinas está ahí haciendo llamadas con Fox, con la gente de los militares y todo ese episodio, un poco para espolearles, termina dando el grito Encinas en el ayuntamiento con Carlos Abascal y a Fox lo mandan a Guanajuato a que dé el grito, ¿no? Es muy bonita esa anécdota, a mí me gusta mucho. Y luego ya el libro se pone medio oscuro, ¿no? Porque viene Marcelo Ebrard, ¿no? Marcelo Ebrard, a mí me parece que es un progre neoliberal, ¿no? Tiene ahí varias historias. Digo, no solo la de la línea 12 del metro, que lo construye con prisas, sino también cómo desalojan a los ambulantes aquí en el centro histórico, que lo hacen a punta de averiguaciones previas y amenazas. ¿Y qué estaba haciendo
Marcelo cuando pasó el linchamiento de los policías de Tláhuac, cuando él era jefe de policía, ¿no? Con esa historia empiezo de Marcelo. Esa historia la cuenta un reportero, está todo on the record del reportero, porque bueno, yo no trato de inventar, y me acuerdo cuando fui con Marcelo para entrevistarlo y preguntarle sobre esto, yo iba, piense y piense, puta, ¿cómo le voy a cuestionar esta historia? Porque es fuerte, ¿no? Entonces lo que le pregunté más bien es, ¿qué estaba haciendo usted el día del linchamiento de Tláhuac? Me aventó una historia que obviamente no checaba, y yo le dije, oiga, pues yo tengo otra historia, se lo conté muy rápido, del sí, no, pues terminó así como, no, pues no sé, lo voy a checar. O sea, primero me negó y luego dijo que iba a checar, ¿no? Luego viene Mancera, que es el peor de nuestros alcaldes, ¿no? O sea, ahí está, ¿no? Qué bueno que está en la oposición, allá debería de estar, ¿no? O sea, no, de este lado, no checaba Mancera, ¿no? Y creo que su entrevista, ahí sí, o sea, súper confrontativa. A mí me decían, oye, es que el cuestionario de Sheinbaum es muy duro. Yo, puta, deja que lean a Mancera, cabrón, ¿no? No, si con Sheinbaum fui buena onda, ¿no? O sea, ¿no? Y como dice Emiliano, ¿no? En algún momento hago esta cosa de Sheinbaum, bla, bla, digo, porque al final yo digo, bueno, si hay alguien quizá muy cercano al obradorismo, pues es Sheinbaum, y si no, bueno, el otro es Adán, pero Marcelo sin duda no lo es, ¿no? O sea, ahí tienen una experiencia, y creo que en el libro está reflejada esa experiencia del obradorismo con el marcelismo, cómo es que les fue. Bueno, ya tenemos que terminar. Yo les agradezco infinitamente, de verdad, créanme, no saben para lo que significa para mí después de estar en el ostracismo, ¿no? Así que se los agradezco muchísimo. Gracias. Todavía quedan como 2-3 minutos. Si alguien quiere decir algo, una mentada de madre, lo que sea, está bien. Y si no, pues muchísimas gracias. Creo que aquí, mira. Pues mira, tienen el poder y las pueden manejar, pero pues por supuesto que van a seguir teniendo crisis, ¿no? O sea, y cada vez creo que las manejan menos, ¿no? O sea, su problema que tienen con el feminismo, ¿no? Que no lo entienden tan ni él ni Claudia Sheinbaum, y obviamente tampoco su equipo, ¿no? No, podría ser, pero también yo sí creo que en la oposición, ¿no? O sea, bueno, yo al menos yo no veo una oposición realmente inteligente, ¿no? Que venga con propuestas, ¿no? De gobierno. O sea, lo único que yo hasta lo que leo de la oposición, pues son en contra de Morena, pero no sé qué es estar en contra de Morena. Pues tendría que ser Claudia, pero yo no entiendo por qué sigue siendo jefa de gobierno, porque cada día es un desgaste para ella. La ciudad es un polvorín, entonces cada vez creo que se puede desgastar, y a lo mejor el que le toca de rebote es Adán Augusto, ¿no? No, yo creo que es Adán Augusto, porque, o sea, ¿no? Porque además es del grupo más cercano de Tabasco a López Obrador. Ahí van a ver la anécdota de los topicos. Los toficos, ¿de dónde viene Marcelo, no? Porque pues Marcelo viene desde aquel grupo que le llamaban los toficos, que era un dulce que yo no conocía, y su eslogan era, qué ricos. Entonces, como ella era pura gente de dinero, pues les decían los toficos, ¿no? Y estaba Salinas, estaba Camacho Solís, Marcelo Ebrard, ¿no? O sea, vienen desde la Facultad de Derecho y de Economía. Ahí otra. A él no lo puse porque en realidad fue más un administrador, ¿sabes? O sea, es decir, a diferencia de Encinas o de Rosario, que sí fueron verdaderos jefes de gobierno, ¿no? O sea, a ellos sí les tocó operar. A Mieva no, a Mieva ya nada más le tocó como borrar la corrupción, ¿no? Pero pues no le alcanzó, porque pues mira, al final 15 muy cercanos a Mancera terminaron en la cárcel, ¿no? Bueno, pues gracias. Gracias. Está bien padre que la gente, o sea, y tú tienes la capacidad de responder porque has reporteado. Sí. Es increíble. Entonces, ¿Dónde van a firmar los libros? Okay. ¿Dónde? Allá afuera, ¿no? Supongo. Sí.